10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta palabra, este texto del libro de San Juan es una de las tantas palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó establecidas para que cada uno de nosotros podamos comprender que en su amor, en su misericordia, pero en el poder de Él, podemos nosotros acercarnos confiadamente y vivir una vida de victoria. Vivir una vida de victoria. ¿Qué es vivir una vida de victoria? Es confiar en lo que la palabra de Dios dice. Si hay algo que el ser humano ha buscado y sigue buscando desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, es encontrar la paz. Es poder encontrar esa paz en nuestro interior, en el interior de nuestras vidas, esa paz que nuestra alma necesita. Esa es una búsqueda constante que tiene el ser humano a través de los años y de los siglos. Busca la paz. ¿Quién no quiere estar en paz consigo mismo, en paz con su casa, en paz con Dios? ¿Quién no quiere estar en paz? Hoy me estaban contando los chicos que se quedan aquí a la noche a hacer guardia. Les pido yo que oren por ellos, porque se quedan toda la noche aquí a trabajar, a cuidar el lugar de la gente que viene aquí al lado al boliche. Y me decía uno de ellos que anoche se acercó a alguien antes de entrar y le dijo: yo quiero esa paz que vos tenés, ¿podés orar por mí? Fíjense, le pidió que le ore antes de ir. Y entonces Samu comenzó a predicarle, a hablarles de la palabra. Pero me llamó la atención porque el Señor me habló hoy de esa paz que necesitamos. Y puedo confirmar que es una palabra que Dios quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón. Más todavía cuando Él vino y me contó lo que sucedió anoche. Porque la paz es algo que el ser humano busca constantemente. Pero lamentablemente el ser humano no puede encontrar la paz por sí solo. Sabemos que la paz es un estado de armonía, un estado de tranquilidad, un estado donde no existe violencia, donde no existen sobresaltos, no hay guerras. Es decir, sabemos que la paz, o la definición de paz, es una sensación de calma. En esa sensación mucha gente quiere vivir. Es decir, una sensación de calma, equilibrio emocional, ausencia de guerras. Esa es la paz que la gente busca, es decir, la paz en distintos niveles: tranquilo con uno mismo, sin ansiedad, en la convivencia, ausencia de guerras. De hecho, se considera que la paz es uno de los valores importantísimos para el ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo no habrá paz. Pero Él dijo: confíen en mí, porque Él dijo: yo soy la paz. Él dijo que Él es la paz. Y en el libro de San Juan Él dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que lo que quiero tratar de hablar de esta noche es de los enemigos de la paz. Porque los enemigos de la paz no son enemigos físicos. Los enemigos de la paz son enemigos espirituales. Y a los enemigos de la paz no los podemos batallar en un plano natural, sino que tenemos que identificarlos y batallarlos desde una perspectiva espiritual. No vamos a lograr la paz si queremos pelear desde un plano natural, un plano físico. Y verdaderamente el enemigo siempre querrá robarnos es el gozo, la paz, la comunión con Dios, pero principalmente la paz. ¿Para qué? Para que nosotros estemos separados del Señor. Y tenemos que reconocer que como seguidores de Cristo muchas veces se sirve a Dios, se ama a Dios, se ora a Dios, se busca a Dios, pero a pesar de eso se lucha interiormente con enemigos invisibles que vienen para robar nuestra paz,
Por eso Jesús dijo, el ladrón viene para robar, para matar, viene para hurtar, viene para destruir. Y es una destrucción que no tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con una batalla en lo natural, sino con una batalla espiritual. Una batalla que se levanta en nuestros pensamientos, se levanta en nuestra alma, algo que nos lleva a estar en esa sensación de estar inquietos interiormente y no poder estar tranquilos. Allí es donde se produce esa batalla. Allí es donde esos enemigos de la paz atacan a nuestro interior. Por eso quiero hablarte de algunos de los enemigos más comunes que quieren robarnos la paz. Y son enemigos espirituales, no son enemigos físicos, porque su principio es espiritual. Y es allí donde nosotros tenemos que atacar como cristianos. Hay enemigos que roban la paz. Por ejemplo, la amargura. La amargura es un enemigo que viene a robar la paz. La amargura tiene que ver cuando las heridas no están sanadas y uno comienza a endurecer el corazón y contamina no solo nuestras relaciones, sino también nuestras emociones, nuestra comunión con Dios. La amargura es un espíritu que viene a robarnos la paz. Cuando el amargado no logra sanar esas heridas, se vuelve una persona amarga, como dice la misma palabra, y el corazón se endurece y no puede tener paz. La envidia es un agente espiritual que también viene a robarnos la paz. ¿Por qué? Porque la envidia tiene que ver con esa manera muchas veces de caminar mirando lo que otro tal vez tiene, y eso nos roba la paz. A veces decimos, no, pero es para inspirarme, para también tratar de llegar. Pero a veces no es lo que verdaderamente hay en nuestro interior, sino que a veces esa manera que tenemos de compararnos y decir, pero yo cómo no puedo alcanzar esto que el otro tiene, eso nos roba la paz. Son enemigos espirituales. Los resentimientos, cuando alguien se aferra al dolor, a la ofensa del pasado, permitiendo, por lo general los resentimientos tienen que ver con las ofensas del pasado que no le entregamos al Señor, y eso está gobernando nuestro interior y constantemente nos estamos acordando de esos resentimientos. Los afanes. Jesús habló de los afanes de este tiempo. Esos afanes, esas preocupaciones que ocupan un lugar en nuestro corazón, ese exceso del mañana que ocupa muchas veces un lugar en nuestro corazón y nos lleva a perder la confianza en el Señor. El temor es la incertidumbre, el miedo al futuro, a la enfermedad, a la escasez, a la pérdida, el temor a lo desconocido, eso que comienza a dominar tus pensamientos, que todavía ni siquiera ocurrió, pero te robó la paz. Te robó la paz. Por eso es que, esto que no es una lista exhaustiva, hay otras cosas más que nos roban la paz. Podemos hablar de tantas cosas como la inseguridad, el desánimo, la duda, la ansiedad, tantas cosas que vienen para robarnos la paz. Vienen para robarnos la paz. Y cuando una persona logra entrar en ese juego de estos enemigos espirituales, es cuando va a vivir una vida inconstante, una vida de altibajos. Algunos dirían una bipolaridad en nuestras vidas. Un día está bien, otro día está mal. No hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque nos roban lo más preciado, lo más importante, que es la paz. La paz no es ausencia de guerras. La paz tiene que ver con esa calma en nuestro interior, con la seguridad de que Cristo camina con nosotros. La paz, nuestra paz es Cristo. Dígale a su hermano, nuestra paz es Cristo. Hay una adoración que dice, Él es mi paz. Fíjense, y después la podemos cantar algún día o dentro de un rato. Él es mi paz. Hay una adoración que dice, Él es mi paz, que Él es nuestra paz. Pero hoy quiero hablarte, no enfocarme en los enemigos que nos roban la paz, sino en el que verdaderamente venció a los enemigos que nos roban la paz, al campeón, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, que venció en el Calvario.
Hoy quiero que podamos enfocarnos, porque enfocados en la cruz, enfocados en lo que ocurrió en la cruz del Calvario, enfocados en la obra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder caminar en victoria y vamos a poder caminar por encima de esos enemigos espirituales. A veces estamos enfocados, es cierto, conocemos, sabemos, leemos, tenemos demasiado material hoy para poder saber, es decir, tenemos el conocimiento. Muchos tenemos el conocimiento de lo que nos roba la paz, sabemos la lista de aquellos espíritus que nos roban la paz, de los enemigos que nos roban la paz. Pero no podemos enfocarnos y solo hablar de ellos, sino entender quién es nuestra paz verdadera. ¿Quién es nuestra paz verdadera? Es cierto que la amargura, el resentimiento, el temor son enemigos que vienen a robar nuestra paz, pero tenemos que comprender que la pregunta principal no es ¿qué me está robando la paz?, sino lo más importante es ¿cómo puedo vivir diariamente en victoria con el que venció todo esto? Con el que venció todo esto. ¿Cómo puedo vivir en victoria desafiando a estos enemigos que nos han robado o que pretenden robarnos la paz? La respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. Por eso, antes de aprender cómo se vence aquello que nos roba la paz, nosotros tenemos que recordar una verdad fundamental. No peleamos para tener victoria sobre lo que nos roba la paz. Usted y yo peleamos desde la victoria de Jesucristo. Peleamos desde la victoria de Jesucristo. Peleamos desde la victoria que ya Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que entender. Y la palabra es la que nos enseña cómo tener victoria sobre esos enemigos, que por lo general son enemigos que se levantan en nuestros pensamientos, enemigos que atacan nuestra manera de pensar, atacan una parte vulnerable nuestra, que es el alma. Es el alma, ahí es donde se asientan todos estos enemigos, donde buscan el refugio, buscan refugiarse, tanto el resentimiento como la amargura, la tristeza, los afanes, la incertidumbre, el temor. Buscan asentarse en el alma. Allí ellos buscan estar en ese y manejar nuestra vida desde ese ámbito espiritual que es nuestra alma. Pero esta noche quiero hablarte por la palabra, porque la palabra es la que nos va a enseñar siempre cómo salir en victoria de cada situación. De hecho, dice que ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Es el manual que tenemos que todos nosotros usar. Allí encontraremos todas las respuestas para la vida. Usted quiere entender la vida, queremos comprender los secretos de la vida. Allí están plasmados en la palabra, los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, los pensamientos que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros, la palabra. Allí es donde vamos a comprender lo que nadie puede comprender de la vida. La palabra de Dios, leída a la luz del Espíritu, arrojará para nosotros un norte, nos marcará el rumbo. Por eso es tan importante que podamos leer la palabra. Dígale a su hermano, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Y por la palabra esta noche quiero hablarte de esos enemigos que nos roban la paz, que vienen para robarnos la paz. Por eso fíjense que la gente necesita paz. Me decía, hoy hablamos antes de la reunión con Samuel, y me decía, vino de una y me dijo, orame porque yo necesito paz. Orame porque yo necesito paz. Y es paz lo que nosotros necesitamos para caminar en victoria. Una persona que tiene ausencia de paz en su interior, es muy difícil que pueda visualizar, que pueda tener una visión, que pueda tener un norte, que pueda tener un rumbo. Es difícil caminar con falta de paz. Es difícil caminar. La Biblia dice que cuando no hay paz, uno vive en un estado de ansiosa inquietud. Es decir, no está conforme con nada. Hay algo que siempre te falta.
Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Jesucristo venció a esos enemigos y que nuestra fe puesta en Él, nuestra fe puesta en Jesucristo, es decir, cuando yo tengo esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que Dios puede hacer algo, es cuando Dios comienza a mover su mano a favor mío. La única manera que yo puedo mover la mano de Dios es a través de la fe. Es a través de la fe. No hay otra forma. Solamente creyendo lo que Cristo hizo por mí es lo que me va a traer libertad. Solamente creyendo lo que Cristo hizo por mí va a traer paz a mi vida. Por eso es tan importante que conozcamos al dador de la vida. Dice la palabra de Dios, escuche, yo tengo varios pasajes para compartirle esta noche, pero el libro de San Juan capítulo 16 verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjense, dice para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por eso dice, en mí van a tener paz. Pero yo he vencido al mundo. Es decir, entendemos que Jesús venció al mundo. Y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros queremos vencer a esos enemigos espirituales, ¿sabe qué? Apoyándonos en nuestras fuerzas. Vencer a esos enemigos espirituales apoyándonos en nuestras capacidades, apoyándonos en nuestras emociones, apoyándonos a veces, y no está mal en alguien que nos ayude. Y a veces buscamos de tantas maneras la paz que no la encontramos. Pero esta palabra es clara. Jesús dijo: en el mundo, es decir, afuera, van a tener aflicciones, pero Él dice: confíen. Yo he hablado, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solo la paz la encontramos en Él. Solo la paz la encontramos en Él. Por eso tenemos que entender que la verdadera victoria comienza cuando yo comprendo que Jesucristo ya obtuvo la victoria sobre estos enemigos en la cruz. Obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre las tinieblas. Obtuvo la victoria sobre todo aquello que pretende mantenerme esclavo espiritualmente. Él ya obtuvo la victoria. Dígale a su hermano: Cristo ya venció. Amén. Entonces podemos decir que nuestra paz no depende de nuestras circunstancias. Puede estar feo a tu alrededor. Puede estar feo a tu alrededor, pero eso no significa que no puedas tener paz. Podemos tener paz aún en medio de las tormentas. Podemos tener paz. Es decir, nuestra paz no depende de las circunstancias, sino depende de Cristo. Y cuando yo entiendo ese concepto espiritual, porque no es un concepto natural, es un concepto espiritual que uno se aferra por la fe, creyendo. Entonces cuando yo entiendo, cuando yo comprendo esta realidad, pueden estar pasando muchas cosas a mi alrededor, pero no importa, hay una paz interior que vendrá sobre mi vida. Y dice la palabra que es una paz que sobrepasa toda comprensión, toda lógica, toda razón, todo entendimiento. Denles aplauso al Señor. Necesitamos entender esta realidad, porque si no entiendo esto, viviré toda mi vida sin un rumbo. Viviré sin saber quién soy, a dónde voy, qué hacer. Porque la falta de paz va a nublar mi visión espiritual. Va a anular el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque nosotros somos un proyecto del cielo. Somos un proyecto de Dios. No estamos por casualidad. Somos un proyecto. Diga conmigo: soy un proyecto. Somos un proyecto.
Así que cada uno de nosotros, por medio de la fe, nos apropiamos. Diga conmigo, me apropio. ¿De qué? De esa victoria. Yo no peleo como una persona derrotada intentando sobrevivir. Tengo que pelear como alguien que le cree a Jesucristo y que se considera un hijo de Dios. Así tengo que pelear. Alguien que cree que la victoria ya fue conquistada por nuestro Señor Jesucristo. De esa manera voy a salir adelante. Necesito entender que Cristo ya venció. Cristo ya venció. La palabra dice: no se preocupen, van a tener aflicción en el mundo, pero confíen en mí. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Filipenses capítulo 4 verso 11. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vencemos los enemigos de nuestra paz. ¿Sabe qué? Con un corazón contento. Con un corazón contento. Pero una cosa siempre llevará a la otra. Primero yo tengo que identificar dónde estoy poniendo mi confianza. Yo necesito poner mi confianza en el que ya venció. Pero cuando yo tengo mi confianza en el que ya venció, entonces yo puedo vencer a esos enemigos que quieren robarme la paz con un corazón contento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no está diciendo que estaba mal o se estaba quejando. Nos está llevando a comprender que Él en Cristo se fortalece y todo lo puede en el Señor. Verdaderamente el contentamiento, ¿sabe qué? Es un arma poderosa. El contentamiento es un arma poderosa. Por eso es que yo necesito aprender a estar contento. Necesito aprender qué es el contentamiento. Es la paz de un corazón que ha comprendido que Dios es suficiente. Que Dios es suficiente. Es decir, el contentamiento no consiste en tener todo lo que quiero, sino entender que en Cristo tengo realmente todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Es por eso que la comparación, la codicia y tantos afanes, ¿sabe qué? Van perdiendo su fuerza y van perdiendo su valor cuando alguien comienza a desarrollar un corazón contento. Cuando uno desarrolla esa actitud de tener un corazón contento. Los afanes, la codicia, todo eso va perdiendo poder. ¿Por qué? Porque podemos aprender a descansar en Dios. Podemos estar tranquilos descansando en el Señor. Pues el apóstol Pablo dice: yo aprendí a vivir en abundancia y en escasez. Esto significa que su paz no dependía de lo mucho, de lo poco que él podía tener, sino que su paz dependía de Cristo, de la fe que él ponía en Cristo, de esa visión que tenía de Cristo, un vencedor en el Calvario. De eso dependía su paz. No dependía de lo que él podía tener o no tener, porque eso viene solo. No necesitamos buscar. No necesitamos buscar. Pero también vencemos a los enemigos de nuestra paz. ¿Sabe cómo? Dijimos, aferrándonos al Señor, desarrollando un corazón contento, pero también con un corazón limpio y perdonador. Cuando caminamos perdonando, cuando aprendemos a perdonar. Efesios capítulo 4 verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Es por eso que un corazón lleno de rencor, de amargura, jamás va a experimentar paz y mucho menos libertad. Mucho menos libertad. Esa libertad que Dios quiere darnos es muy importante entenderla. Mire,
Perdonar no significa justificar el daño, o no significa justificar el daño recibido. Significa decidir que la ofensa y el ofensor yo me los saco de mi vida. Es una decisión. No estoy justificando, yo no justifico, no significa justificar el daño recibido, sino que ya no me gobierne ni la ofensa ni el ofensor. Yo pueda en Cristo tener esa capacidad de sacarme de encima, de pasar por alto esa ofensa, para que yo pueda tener paz. De hecho, nosotros recibimos ofensas a diario, ¿o no? Vivimos en un mundo que siempre está ofendiendo uno a otro. Por eso es que Jesús dijo: van a tener aflicciones, pero si ustedes confían en mí tendrán paz. En mí tendrán paz. Por eso es que perdonar no significa justificar el daño recibido, significa decidir que ni la ofensa ni el ofensor seguirán gobernando mi mente, y mucho menos dañando mi corazón. Es una decisión. Pero también tenemos que reconocer que ese corazón lleno de amargura no nos llevará a ningún lado. No nos llevará a ningún lado. Primera de Tesalonicenses capítulo 18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque a veces nos frustramos porque hay cosas que no nos salieron como quisimos y no nos perdonamos. Pero tenemos que aprender a soltar. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios conoce el futuro mejor que nosotros. Por eso cuando logramos entender, porque hay muchos factores que van a tratar siempre de robarnos la paz, pero si podemos mantener esa paz en el Señor, es tan importante, porque vamos a poder saber hacia dónde vamos. Pero ¿sabe qué también? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque la falta de paz nos roba la identidad. Y cuando esa falta de paz logra robarte la identidad, llegamos a un punto en que ni sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos, ni de dónde vinimos. Pero cuando hay paz, uno tiene clara la cosa. Uno sabe que es de Cristo, que es propiedad de Cristo, que es comprado, es lavado con la sangre de Cristo, que es redimido por Cristo, que sabe a dónde va, que sabe que el día que cierre los ojos aquí en la tierra, los va a abrir allí en la eternidad. Sabe que no solo hay una vida aquí que podemos llevarla de victoria en victoria, sino que hay moradas que Cristo preparó. Eso es tener identidad. Eso es saber quién soy, a dónde voy, que no estoy de paso, no estoy perdiendo el tiempo. Aquí puedo tener victoria, pero hay una más grande ahí en los cielos que me está esperando. Eso es tener identidad. Pero para que haya esa identidad, yo necesito tener paz. Dígale a su hermano: paz. Quiero ir terminando. Y dice el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Y esto habla de confianza. Habla de confianza. Quiero cerrar el mensaje que podamos entender acerca de la confianza. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No podemos negar que el temor, los afanes, la ansiedad, la incertidumbre, ¿sabe qué? Pierden poder cuando aprendemos a confiar en el Señor. ¿Estás ansioso? ¿Estás con incertidumbre? Confiemos en el Señor. Ahora, yo quiero que usted comprenda que confiar en Dios no significa negar la realidad de los problemas, las angustias o todo lo que estamos enfrentando, sino tener la seguridad de que algo hará Dios. Algo hará Dios. Esa es la certeza que mueve la mano de Dios. Yo no niego el problema, no niego la angustia que tal vez estoy enfrentando. No significa que
que voy a decir no, pero no, o voy a minimizar. Porque a veces mucha gente piensa que negando lo que le está pasando, eso le va a ayudar a superar. No. Significa que yo no niego lo que me pasa, solo que no le doy el valor. Es decir, no hago el problema más grande que Dios. El problema es cuando a la situación, a lo que me está pasando, a lo que me está robando la paz, yo le pongo un título más grande que el título que le pongo al Señor. No niego, pero sí me atrevo a creer que Dios tiene la última palabra. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo puedo perseverar, o que yo debo perseverar en los pensamientos, o mis pensamientos tienen que perseverar en lo que el Señor dice? Cuando yo puedo tener una Biblia y puedo leerla y puedo meditar en los pensamientos, puedo meditar en lo que dice Dios, puedo meditar. Entonces cuando mis pensamientos están perseverando en lo que la palabra dice, es cuando Dios dice que me guardará en completa paz. Porque el pensar en su palabra se llama confiar. Confiar. Porque puedo estar rodeado. El salmista, el rey David, dijo en un salmo: aunque un ejército acampe contra mí, él dijo: no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levanten guerras, él dijo: yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque sus pensamientos tenían que ver con Dios. Ahora, ¿cómo yo tengo pensamientos que tienen que ver con Dios? Cuando puedo tener una Biblia, cuando puedo leer su palabra y decir: pero acá dice que yo todo lo puedo en Cristo. Pero acá dice que el justo por la fe vivirá. Pero acá dice que 7 veces caerá el justo y de todas ellas le levantará el Señor. Pero acá dice que las sendas del justo son como la luz de la aurora, que llega a un esplendor y se pone como ese sol al mediodía. Pero aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando yo puedo meditar en esto, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde vienen estos enemigos a querer robar la paz, yo puedo decir: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que levantará mi cabeza, Él es el que pelea mis batallas. Más son los que están conmigo que los que están contra mí. Y yo puedo perseverar en esto. Esa declaración de confianza hace que la paz de Dios venga sobre mi vida. No es una batalla natural. No son paso 1, 2, 3 y no estoy hablando mal de la ciencia, no quiero que malinterprete. No es sentarme en un diván a tratar de buscar paz con un profesional, no está mal eso. Pero puedo conquistar la paz meditando, que mi mente se llene de la palabra y no haya lugar para otra cosa. Y no haya lugar para otra cosa. La confianza en Dios, dice la palabra, que vence el temor. La confianza en Dios vence la incertidumbre. Por eso es que los enemigos de la paz pueden cambiar de nombre: envidia, temor, afanes, amargura, resentimiento o cualquier otra lucha interior. Pero la victoria siempre viene de Jesús, por su fe. Allí es donde nosotros aprendemos a cultivar un corazón contento, a perdonar, a depositar nuestra confianza en Él. Y la paz, la palabra dice que la paz de Dios, porque la paz de Dios es una paz que nadie puede darnos, es una paz única. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, que te mantiene sereno, que te mantiene cauto, que te mantiene con dirección, que te mantiene enfocado. Esa paz que te mantiene entendiendo y sabes cuál es tu lugar, hacia dónde tenés que ir. Esa paz que te permite, aún en medio de incertidumbres y de problemas, seguir echando raíces
esa paz solamente Dios puede darnos. Esa paz solamente Dios puede darnos. Yo quiero que entiendas, iglesia, en esta noche, esa paz viene de Dios. Esa paz viene de Dios. Póngase de pie esta noche. Yo quiero adorar al Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo.